¿Qué tal? Me da mucho gusto que podamos continuar este día, nuestra serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos al tema El profeta del desierto según Lucas. Corresponde a la meditación número 15, basada en Lucas 3, 1 al 20 y Amós 5, 21 al 24. Yo soy Rafael Pola. Todos sean muy bienvenidos. Es muy hermosa la posibilidad que nos da la escritura de ir armando un pequeño mosaico en el que colocamos una pieza cuando leímos Juan, colocamos una segunda pieza cuando leímos Marcos, la tercera pieza es sin duda el Evangelio de Mateo. Llegamos ahora hasta el Evangelio de Lucas, una preciosa descripción de el inicio del ministerio de Juan el Bautista, especialmente en relación con lo que es nuestra serie. ¿Quién es aquel a quien seguimos? Espero que sea de bendición para sus corazones. Así que estaremos entonces, ya sin más, entrando al texto de Lucas 3. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, háganle camino. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo, porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienen 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo.
y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Lucas inicia su relato proporcionándonos muchos datos históricos. Empieza diciendo, en el año 15 del reinado de Tiberio. El evangelista menciona 7 figuras de poder. Como hemos leído, el emperador Tiberio. También menciona a Poncio Pilato, a Herodes Antipas, a Felipe, a Lisanias y a Anás y Caifás. No se trata de detalles decorativos en la narración del Evangelio. Lucas ha estado desde el principio preocupado por afirmar el carácter histórico de los acontecimientos que nos narra la palabra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, no vino a esta tierra en un vacío espiritual, como quien estuviese levitando sobre la tierra sin ninguna relación con la historia, con la geografía, con la etapa cultural de su tiempo. Por el contrario, Lucas sitúa en medio de la historia concreta a Jesús. Menciona imperios, menciona gobiernos y menciona tanto a la estructura religiosa como a sus principales representantes en el tiempo del Maestro. Pero nos hemos dado la tarea en los días previos a leer los pasajes paralelos en los Evangelios, en Juan, en el caso de Marcos, en el caso de Mateo. Y es muy enriquecedor notar cómo los 4 evangelios tienen grandes coincidencias respecto a este relato del Bautista. También podemos notar cómo algunos omiten datos que otros aportan y cómo otros agregan datos que no están en algunos de ellos. Y así, mediante esta polifónica, por decirlo de esta manera, revelación, con estas perspectivas, nos formamos un cuadro más completo de los acontecimientos y también valoramos la manera en que la palabra fue revelada a cada uno de los evangelistas. Todos los evangelios coinciden en que mientras el poder político y religioso ocupa los palacios del templo, la palabra de Dios llega a un hombre, al profeta del desierto, hijo de Zacarías, que inicia su ministerio justamente a los 2 lados del Jordán, el profeta del desierto, peculiar, con un estilo de vida muy alternativo, diríamos hoy, muy disruptor, diríamos hoy, diferente a lo que imaginamos para un profeta, pero su carácter, su vestimenta, su alimentación no están reñidas ni son aparte de la naturaleza de su ministerio, justamente en las márgenes de la sociedad, no en el centro de las ciudades. Lucas muestra la manera en que la historia universal, reyes, emperadores, gobernantes y la historia de la salvación se cruzan en un momento determinado de la historia. El cielo y la tierra se encuentran en este momento que no podemos exagerar su importancia. Como otros evangelios, también Lucas cita a Isaías, pero hay algo peculiar. Agrega
más texto que incluyen otros evangelios hasta que llega a una frase clave para Lucas. Y verá toda carne la salvación de Dios. Es un rasgo acentuado en Lucas. Lo mencionan también otros evangelios, pero Lucas le da un lugar especial. Me refiero a la universalidad del mensaje del evangelio. En Lucas quedará una y otra vez subrayado que la salvación no será patrimonio exclusivo de Israel. Toda carne, toda humanidad verá la acción redentora de Dios. Juan lo dirá también con mucha claridad, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, coincidencia de la revelación de Dios en ambos evangelios. El desierto en donde Juan está ministrando se convierte en el escenario donde comienza esta profecía a cumplirse, la nivelación de montes y valles. La imagen profética se trata de una transformación radical que afecta sin duda el aspecto espiritual como también el aspecto social y cultural de la vida. También coincide Lucas en narrar el llamado al arrepentimiento del mensaje del Bautista. Ese es el centro de su proclamación. Pero enfatiza que más allá del rito del bautismo, se trata el arrepentimiento de una forma de vida, diríamos hoy, de una ética concreta, de una ética material. Cuando las multitudes acuden a Juan, él no les ofrece un consuelo religioso, una aspirina espiritual, lo que podía ser muy, muy propio del tiempo de hoy. Las aspirinas espirituales, que todo se reduce a algo light. No, en el caso de Juan, se trata de una denuncia frontal, un texto, un mensaje muy denso, muy confrontador. Camada de víboras. Juan rechaza la falsa seguridad religiosa basada en el linaje. No es suficiente. Somos hijos de Abraham. Para él, el arrepentimiento no es un asunto de linajes, de herencia o de religión. No desconoce, no deja de valorar, como lo hace todo el texto del Evangelio, la relación con el linaje de David, propio del Mesías. Pero aquí nos referimos a esa condición humana que a veces pretende justificarse a la luz de herencias, religiones o rituales. Se trata, dice Juan, de frutos visibles, frutos que se muestran en formas de vida. Las instituciones que incluye Lucas y que no están en otros evangelios nos muestran qué es esa ética material. A la multitud les dice, si tienes 2 túnicas, da una al que no tiene. El arrepentimiento aparece aquí como un acto solidario, una práctica de solidaridad, de generosidad. A los publicanos, digamos hoy, servidores públicos, les dice, no cobren más de lo establecido. Lucas no les pide abandonar su oficio, les pide ejercerlo con integridad. A los soldados les dice con claridad, no extorsionen, conténtense con su salario. ¿No les parece que esta ética material es absolutamente actual y absolutamente oportuna? Primero, nos dice que si hemos realmente tenido una experiencia de arrepentimiento, debemos demostrarlo en un acto, un corazón generoso. Enseguida, al ocuparse de los funcionarios públicos, también nos da una palabra tan clara, tan oportuna para el tiempo de hoy. ¿Y qué decir cuando se dirige a los soldados? ¿Qué podemos decir hoy
todo aquel que representa algún tipo de autoridad. Y se trataba de soldados romanos. Lucas es el único evangelista que incluye este diálogo. El reino se hace presente, no en un mundo celestial, sino en medio de la realidad social, económica y política. Es inválida la afirmación de que el cristianismo consiste en una religión que pone a la gente pensando y sus ojos colocándolos en el mundo celestial, viviendo con resignación en esta tierra. Por el contrario, el reino se hace presente aquí y ahora, en medio de la realidad en que vivimos, pero con un mensaje de transformación, empezando con una ética nueva, un aspecto personal que nunca puede estar ausente del verdadero evangelio de Jesús. En este preámbulo, porque aún no empieza el ministerio de Cristo, en este preámbulo del Bautista, el seguimiento de Jesús se vislumbra ya como un llamado a una justicia social concreta. Aquí el Evangelio nos parece tan natural su conexión con el profeta Amós, porque la dimensión ética de la fe de Israel no es algo novedoso, está arraigada en las tradiciones más antiguas del pueblo del Señor. Y para muestra un botón, Amós 5, 21 al 24. El profeta denuncia aquí lo que también Juan va a denunciar, el culto vacío. El profeta dirá con claridad, siendo vocero de la voluntad del Señor, quiero ver una inundación de justicia, un río inagotable de rectitud. ¿Y cómo podría ser diferente? ¿Cómo el corazón de Dios podría estar ajeno a esta necesidad de un mundo, de una creación, en donde lo que inunde sea la justicia y donde lo inagotable sea la rectitud? Dios lo ha dicho con claridad desde los profetas clásicos. Rechaza festivales, rechaza cantos y sacrificios cuando no están acompañados de justicia. ¿No les parece una palabra tan oportuna para el cristianismo de hoy construido sobre una cultura espectacular, una cultura de escenarios, de luces, de música, de grupos musicales, de cantantes, de artistas, de personajes propios de las redes sociales? No quiere decir que esto todo esté vacío, pero sí es una palabra crítica que nos conduce a reflexionar también en el ámbito de los cultos tradicionales, tan marcados por sus rituales, por sus formas, que también están bajo el escrutinio de Dios, que no se reduzcan a rituales externos. La metáfora que usa el profeta es muy poderosa. En el desierto, los arroyos aparecen con fuerza y desaparecen rápido. Dios no quiere espiritualidades que van y vienen, estacionales, como cuando decíamos en aquellas épocas, como que prenden como un metate, ¿no? Que prende y se apaga con la misma facilidad. El Señor espera un río permanente y Juan es heredero de esta tradición del profeta Amós. Lo que en el profeta es una hermosísima poesía. Cuando habla de esta metáfora de un torrente de justicia, en Lucas se traduce en una ética material, en acciones diarias, compartir la túnica, renunciar a la extorsión, practicar la honestidad administrativa. ¿No les parece absolutamente oportuno y contemporáneo este mensaje? Como lo veremos en Jesús, aquel a quien seguimos, la salvación no puede separarse de la integridad en la vida de la sociedad. Lucas dice que el pueblo estaba a la expectativa. Le preguntaba si Juan sería el Mesías. Juan responde con claridad,
no soy yo. Viene uno más fuerte que yo. Lucas usa una palabra que no tiene que ver con la potencia de Jesús, sino con su jerarquía absoluta. Él dice, yo bautizo con agua, pero el que viene, aquel a quien tú y yo seguimos, bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El Mesías no es una figura pasiva. Bautizar y ministrar en el fuego de Dios es una imagen absolutamente activa. Es juez y es purificador. La imagen del bieldo en su mano presenta una acción decisiva, separar trigo de paja. La esperanza mesiánica incluye transformación, sin duda, incluye justicia, incluye rectitud, pero también está presente desde los profetas. El Antiguo Testamento también incluye juicio. Aquí tenemos una nueva pista acerca de aquel a quien seguimos. Él es juez y lo será en plenitud cuando regrese por su pueblo. Pero también Él es fuego purificador. Y bendito sea el Señor cuando al introducirnos en la dimensión del Espíritu, su obra en nuestra vida es justamente fuego purificador. El profeta del desierto es un siervo valeroso, atípico al tiempo de Jesús, muy peculiar. Pero él no limita su denuncia al pueblo. A veces sería muy sencillo confrontar a la población en general. Él hace una crítica pública a Herodes Antipas por su injusticia y por su unión con Herodías. El resultado es que el profeta del desierto se convierte en el profeta de la cárcel. Aquí la figura de Juan me recuerda tanto la obra, el pensamiento, como el fin de la vida de un gran pensador, de un gran teólogo, Dietrich Bonhoeffer. Él fue ejecutado en un campo de concentración en Alemania, allá en Flossenbürg, el 9 de abril de 1945. Bonhoeffer distinguió entre la gracia barata, rituales, superficialidad, formas, y la gracia costosa. Esta es una distinción presente en su obra El costo del discipulado, también conocido en español como El precio de la gracia. Para Bonhoeffer, la gracia barata, muy propia del luteranismo en el que él vivió, es perdón sin arrepentimiento, bautismo sin obediencia, fe sin seguimiento. Los rituales rechazados tanto por Amós como por Juan son aquí también vistos como gracia barata. La gracia costosa, en cambio, el arrepentimiento verdadero, transforma la vida e incluso puede exigirlo todo de aquel que cree. Juan, antes de Cristo, por supuesto, prefigura, es un anticipo, un preámbulo de esa gracia costosa. Su predicación no fue retórica religiosa, fue un llamado a obedecer de forma concreta, y eso lo llevó a confrontar al poder y a pagar un precio muy alto. Para terminar nuestra meditación de este día, recordemos que Amós clamó por un río de justicia, que sea nuestro clamor. Juan tradujo ese río en actos concretos, que sea nuestro estilo de vida. Y Jesús encarnó plenamente esa justicia, que no lo dejemos de seguir en este aspecto de su carácter. Seguir, por lo tanto, las huellas de Jesús de Nazaret significa no tolerar, no normalizar la incoherencia entre culto y vida. No basta un hermoso culto, cantos, alabanza, liturgias. No basta un culto emocionante, emotivo. No basta pertenecer a una congregación local, ser parte de una herencia denominacional. El arrepentimiento verdadero se mide cuando mostramos en nuestro estilo de vida que somos personas solidarias,
honestas y con valor profético. Seguir a Jesús hoy, al Jesús de Nazaret, implica entrar en ese río que no se seca, un flujo constante que no está conformado por agua, sino por justicia, por rectitud y obediencia concreta. No es un río emotivo, no es un río de llanto o de risa o de desmayos. Es un río constante de justicia, de rectitud y de obediencia concreta. ¿Qué importancia tendría? ¿Qué significado tendría el que el pueblo de Dios considere lo espiritual como trances, como emociones, como éxtasis, como desmayos, como gritos, como llantos, como risa incontrolable? Es absurdo, porque la salvación consiste en un río que fluye con valores del reino: justicia, rectitud y obediencia concreta. La salvación que toda carne verá comienza siempre con una vida transformada. Concluyamos hoy con esas dos etapas que dejamos para cada momento final de la meditación. Una frase memorable que pueda ponerle luz a la enseñanza fundamental de cada día y una pregunta de reflexión y de acción. La frase memorable de este día corresponde al teólogo alemán Hans Walter Wolf, un renombrado especialista en la obra del profeta Amós. Justamente de su libro llamado Amós el profeta extraemos esta cita. El culto sin justicia no es una alabanza a Dios, sino un intento de sobornarlo. Vayamos entonces a la pregunta final. Si hoy el profeta del desierto, el profeta de la cárcel, viniera a tu comunidad, ahí donde tú vives, o llegara incluso a presentarse en tu lugar de trabajo, ¿qué acciones concretas esperaría ver en ti que demuestren que tu fe no es solamente algo superficial o un simple sentimiento? ¿Qué esperaría ver en ti como señal de un compromiso real con la justicia y la integridad? Porque, amados y amadas, a veces la justicia puede verse como un acto muy grande en el contexto de la sociedad, pero en realidad, cuando vamos al Evangelio, se trata de una ética material, de una práctica, de hechos concretos, cotidianos, que pueden ser nada espectaculares, pero muy, muy importantes. ¿Qué túnicas? ¿Qué plato de comida? ¿Qué recursos? ¿Qué decisiones podrías compartir o transformar para que tu entorno experimente un río inagotable de rectitud? Aquí les dejo esta reflexión. Espero que pueda ser una buena forma de poner en práctica la enseñanza de la palabra. ¿Qué les parece esta serie, siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret? Yo la he disfrutado muchísimo. Cada día he aprendido algo más. Y hoy terminamos cerrando con Lucas este preámbulo, esta introducción al Jesús de Nazaret, justamente con el testimonio del profeta de, del desierto. Este hombre peculiar, diferente, alternativo, disruptivo, que tenía como tarea ser una luz que brilla en la oscuridad para llamar a la gente a un verdadero cambio de vida. ¿No creen que este es un ministerio que hoy tenemos que seguir cumpliendo a cabalidad? Ser esa luz que brilla, llamando a la gente a un verdadero encuentro con Dios, que transforme sus vidas, no solo les asegure un lugar en el cielo, sino transforme sus vidas aquí y ahora y se conviertan en señales poderosas del reino del Señor. Poderosas, no espectaculares,
la fuerza, el ejemplo que arrastra. Que el Señor bendiga sus vidas muy ricamente.